realmente cuando revisamos las estadísticas de los jornaleros, lo que encontramos es datos tan duros y tan fuertes como que el 80 o el 90% de los jornaleros no tienen seguridad social, que sus ingresos no son a veces ni los mínimos legales. Entonces son características tan estructurales y tan históricas que nos hacen que pusiéramos acento en este grupo en particular en el Seminario de Trabajo y Desigualdad. Lo que a mí me interesa sobre todo es plantear que si bien puede parecer que siempre que hay una persistencia y hay una continuidad, en realidad no hay una continuidad. La situación se ha agravado, se ha agudizado, hay una concentración de la demanda y hay una gran dispersión de la oferta, queriendo decir que cada vez más estados participan, ¿verdad?, como estados de origen de flujos jornaleros. Ya no solamente lo que antes pensaba o se decía reiteradamente en estos eventos, que eran los de Oaxaca, los de Guerrero, no, ahora son de muchos más estados, los estados de origen de los jornaleros agrícolas, lo cual nos está hablando de un problema evidentemente que aquí se dice nada más en una cifra, pobreza, ¿no? La pobreza está cada vez sumando a más hogares a depender de los ingresos salariales y esto entonces nos está hablando claramente de una estructura agraria polarizada, ¿verdad?, donde por estas desigualdades también tiene una expresión geográfica, regional, donde tendemos a ver enclaves de agricultura intensiva sumamente dinámicos en el noroeste, muy orientados a la exportación, y por otro lado una pobreza que antes podía estar focalizada en el sur y ahora está mucho más, digo yo, repartida a lo largo de muchas otras regiones campesinas y regiones rurales. Estrategias empresariales que tienen que ver, por ejemplo, estrategias productivas que tienen que ver con la desestacionalización, por ejemplo, ¿no?, y que tiene que ver con, obviamente, tecnología, ingeniería genética que permite ampliar los ciclos de demanda, tienen que ver también con la dislocación, ¿no? Sabemos, digamos, que esto también está ocurriendo y tiene que ver, por ejemplo, con lo que se llama ahora la agricultura protegida, con esta ampliación de los invernaderos. Entonces, todos estos pequeños cambios influyen mucho en cuándo quieres a tu mano de obra y por cuánto tiempo la quieres y en dónde la quieres. Entonces, ustedes se pueden imaginar que la geografía de las migraciones, la temporalidad, ha cambiado de manera importante. Estas rutas, estos mapas del PROJA con las rutas, ya han cambiado, ya se han modificado de manera significativa. Entonces, nosotros tenemos producto entonces de estos dos simples elementos que digamos que he mencionado, que hay digamos un cambio en las estrategias de movilidad de los hogares rurales, en donde de un lado tenemos como la migración pendular que estaba más relacionada con alternar espacios e ingresos complementarios, ¿verdad?, con una migración circular o golondrina, como se le ha llamado, en donde se van construyendo más territorios migratorios, donde hay, digamos, como esta búsqueda de diferentes cosechas y las cosechas se amplían, ¿no?, a lo largo del año. Hay, digamos, como otras estrategias también, obviamente, de reproducción, que ya con esto queremos decir, es la gente, los hogares, los jornaleros están en función del mercado de trabajo y antes estaban más en función, o sea, sus estrategias dependían más de sus comunidades, ¿sí? O sea, en esto hay una diferencia significativa porque cuando yo ya estoy en función de ver cuándo se corta tomate en Autlán y después tengo que ir a Nayarit y después tengo que ir acá y entonces ya, chao, bye, no hay posibilidades de que vuelva a sembrar en mi parcela o mi parcela no me da como para que se justifique que yo regrese, en fin, ya se imaginarán. Todo esto se ha ido, digamos, complejizando mucho y por un lado entonces implica, mientras cuando era, digamos, como eje la migración pendular, teníamos hogares jornaleros, un colectivo jornalero, quizás me equivoque, tú me dirás después, pero creo que había un colectivo jornalero con más condiciones de negociación,
de su inserción, ¿no?, en el mercado de trabajo. Y en cambio acá se está volviendo un jornalero más proletarizado, más dependiente y subordinado, y en donde además hay un factor que es bastante crítico, en donde la movilidad, lo hemos estado viendo con otros investigadores, la movilidad se vuelve un recurso. O sea, hay que estar dispuesto a moverse, hay que estar dispuesto a salir en el momento, así como en estas estrategias empresariales que llaman del just in time, ¿no? En el caso de los jornaleros es, me voy cuando me diga el contratista, ¿no? O sea, ya no hay de otra, ¿no? Entonces, esto evidentemente, sin extenderme, también se agudiza o se complejiza con cambios en el perfil de la mano de obra y nuevos filtros en el acceso al trabajo. Aquí centralmente nos queremos referir al desarrollo, digamos, de la agricultura más moderna, más tecnificada, en donde se han aplicado una serie de tecnologías que buscan justamente ser menos dañinas con el ambiente, más saludables para el consumidor, van de la mano con una mayor exigencia de cuidado en la realización de labores de cultivo, cosecha, empaque de productos, y esto podría pensarse, bueno, va a implicar una mejor y eficiente, digamos, relación con los trabajadores, de regulación, de supervisión del cumplimiento de las leyes laborales que garanticen su bienestar. Pero no es así, ¿no? O sea, la certificación en realidad lo que ha traído es más intensificación del trabajo, más control, ¿verdad?, más subordinación a estos, incluso desde el punto de vista de las ideas, de manera perversa, el decir, tienes que hacer esto porque por el interés del cliente, o sea, tú fastídiate, pero el cliente necesita esto, ¿no? Entonces, ese tipo, digamos, de estrategias empresariales que sin duda están en la base, digamos, de una mayor competitividad, se hacen, sin embargo, en gran medida sobre las espaldas de los jornaleros, lo que se llaman las buenas prácticas agrícolas, que tenemos que tener cuidado porque también tienden a invisibilizar las condiciones de sobreexplotación de los trabajadores, y esto ha, entre otras cosas, implicado que a veces se generen discursos ambiguos o confusos en las agencias públicas, ¿verdad? Porque se piensa que tras las buenas prácticas agrícolas hay mayor respeto. Los intermediarios laborales son, digamos, son parte de los sistemas de contratación. Nosotros tenemos la relación típica cara a cara, la relación directa y la relación indirecta. Tenemos tanto el tradicional, que es el enganchador, capitán, mayordomo, cabo, como quiera se le llame, ¿verdad? Y la moderna, que son agencias de empleo público-privada, también, digamos, el Estado, los sindicatos u otras empresas, digamos, de corte más moderno, pueden estar cumpliendo este papel. ¿Cuáles son? Pues antecedentes coloniales, ¿no? Esto hace que a veces se les confunda y se les piense como una cosa ahí atávica del pasado, ¿no?, que están efectivamente identificados con estas imágenes de la zafra cañera, ¿no?, o con la mita minera y agrícola en la zona andina, ¿no?, con estos viejos, porque claro, hay muchos elementos en sus modos de operar que después van a seguir adelantándose, pero nosotros encontramos definitivamente el intermediario, el sistema de intermediación laboral a fines del siglo XIX, ya relacionado con la agricultura capitalista, ¿verdad? Y sus funciones básicamente están justamente o se justifican en función de poner, digamos, ¿no?, contactar oferta y demanda de trabajo, porque están geográficamente dislocados, digamos, ¿no?, pero no nada más ponerlos en contacto, sino movilizarlos, regular sus entradas y salidas, porque así como se les requiere, también después se les expulsa. Entonces, toda esta función, digamos, económica, fundamentalmente, ha sido la base, digamos, como de su carácter imprescindible, digamos, ¿no? Y en esa medida también son digamos, los encargados directos ya de las relaciones de facto. Sin embargo, también, digamos, hay una larga y poco oscura expediente, digamos, de los intermediarios, como justamente los instrumentos que aseguran
el desarrollo del capitalismo agrario, ¿verdad?, en favor de los intereses justamente de las empresas, en donde tenemos, digamos, justamente todo lo que puede favorecer, ¿verdad?, toda la flexibilización del trabajo, la explotación de mano de obra infantil, etcétera, y por otro lado, cómo esto lo hace a través de una serie de mecanismos, de medios de control social y que se basan también en disuadir a los sindicatos. No tenemos que ver a los intermediarios laborales como villanos de la película, porque por ahí no vamos a realmente a poder destrabar y poder descubrir y poder encontrar las posibilidades de alianza con estas figuras. Estas figuras se han vuelto, en este momento son claves dentro del mercado laboral. El ZUMLI se plantea oficialmente desplazar a los intermediarios, en la práctica sabe que no puede y depende de ellos, ¿verdad? Depende de ellos incluso para poder contactar a sus beneficiarios, para poder hacer que los beneficiarios reúnan los papeles, la fotocopia, el no sé qué, el no sé cuánto y estén en listas. Los primeros que están ahí en las filas de reclutamiento son intermediarios viendo que su cuadrilla gane esto, e incluso se ha vuelto un factor a veces de prestigio del intermediario el que pueda conseguir la beca, ¿no?, por ejemplo. Entonces también, digamos, hay que buscar, yo creo que sí, de todas maneras, no se invisibilice a los intermediarios, pero sí digamos, se busque la manera, yo, digamos, creo que es posible, digamos, realmente buscar mecanismos, procedimientos para hacerlos, digamos, más cómplices de una reivindicación laboral de los derechos de los trabajadores. Y en ese sentido creo que hay que ver también hacia otros países que tienen más suerte en eso. Hemos podido conversar con colegas que investigan esto en Sudamérica y de repente cuando les hacemos mención, nos ven así como pensando, aquí no hay tal cosa, no, pues no hay, aquí no, pues aquí no hay, ¿no? Entonces, o sea, es posible encontrar mecanismos normativos que justamente permitan formalizar el trabajo y formalizar y registrar también a los intermediarios, hablar de responsabilidades, digamos, solidarias con el empleador y que no, digamos, escape en este mundo ambiguo de algo que nadie quiere supuestamente reconocer que existe, y ahí están, son fundamentales. En ese sentido, como Organización de Derechos Humanos, hemos iniciado un proceso de acompañamiento con los compañeros del sindicato que está representado muy dignamente por el compañero Lorenzo, y que entiendo hay varias compañeras y compañeros acá también del propio sindicato que iniciaron un proceso, pues yo creo que de lucha y de defensa de sus derechos laborales en un contexto como el que planteaba la profesora Kim, que es cada vez un contexto de mayor precarización de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, en donde también se van planteando procesos de nuevas recomposiciones en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Creo que varios elementos los planteaba sobre la mesa, pero desde nuestra experiencia de acompañamiento me gustaría ubicar también algunos elementos de reflexión como reacción a lo inicial presentado, que es desde el análisis desde el marco de los derechos humanos laborales, ¿no? Que parte también del aporte que Prodesc ha hecho al movimiento de derechos humanos es justamente hacer una reflexión sobre los diferentes actores en la defensa de los derechos humanos, en donde también se identifican, por ejemplo, a las empresas nacionales y transnacionales como violadoras de los derechos humanos, no únicamente al Estado en términos de omisión y acción, ¿no?, en las violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, uno de los elementos que a nosotras nos interesa plantear es el contexto laboral y cómo se está caracterizando específicamente en el Valle de San Quintín, ¿no? Hay un proceso de enganche que en la mayoría de los casos que nosotras hemos documentado ha sido un enganche viciado, ¿no? Sí hemos ubicado a algunas otras experiencias en
en donde los reclutadores o los enganchadores sí tienen un proceso pues, de mayor solidaridad y empatía con los jornaleros y las jornaleras, pero en muchos otros la mayoría de las violaciones a los derechos laborales que se dan ya en los ranchos inician en el mismo proceso de reclutamiento y de enganchamiento, ¿no? Se dan una serie de violaciones que nosotras hemos alcanzado a identificar principalmente como violaciones en una serie de cuotas que los enganchadores solicitan a los propios trabajadores y trabajadoras jornaleras y que además de cuotas para el traslado y la alimentación, también en algunos casos se han identificado cuotas que se solicitan solamente para asegurarles un lugar en el trabajo, ¿no? Que habla justamente de lo que ya también planteaba la profesora Kim, pues toda esta condición de pobreza estructural, ¿no? En donde la sola promesa de poder tener un trabajo está generando ya un campo amplio de violaciones por la solicitud y por una serie de cobros indebidos que se dan en el proceso de reclutamiento. Con ese contexto que estoy tratando de resumir, y el compañero Lorenzo va a tener la posibilidad también de reaccionar más en ese sentido, sí me gustaría retomar lo que implica las obligaciones de los actores involucrados en la cadena de suministro de los productos, pero también en la cadena de suministro laboral, en este marco más amplio de los sistemas de trabajo temporal, ¿no? Que aunque en muchos casos los trabajadores y las trabajadoras agrícolas están ya asentados en el propio Valle de San Quintín, la temporalidad se mantiene, porque en la mayoría de los casos los van contratando y despidiendo en un sistema de subcontratación, ¿no? Entonces, es lo que también origina que no haya una posibilidad de estabilidad en el empleo y los demás derechos que de ahí se derivan. En estos sistemas de trabajo temporal podemos ubicar que hay una tendencia, como ya lo explicaba la profesora Kim, desde nuestra perspectiva y desde nuestro análisis de una captura del Estado. En ese sentido, las empresas nacionales y transnacionales involucradas en estos sistemas de trabajo temporal están definiendo en la captura del Estado una serie de políticas laborales que son regresivas y no proteccionistas en términos de los derechos humanos laborales de los trabajadores en general, pero muy específicamente de este sector de jornaleros agrícolas. Para nosotros, nuestro reto principal es que hay mucha demanda. Hay demasiada demanda, si hay una persona se atreve a alzar la voz, se atreve a luchar por sus derechos, hay 100 jornaleros más esperando a ocupar su puesto o dispuestos a trabajar por menos de 100 pesos al día. ¿Y por qué pasa esto? Lamentablemente o mejor dicho, principalmente porque nuestros hermanos jornaleros y jornaleras vienen de los estados más marginados, más olvidados por el gobierno, que es principalmente Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla y otros estados que lamentablemente las personas, aunque tengan un pedazo de terreno donde sembrar y todo, no tienen, los siembran, pero no tienen mercado, no tienen cómo acomodar su mercancía y lamentablemente tienen que abandonar sus tierras. Entonces, por ejemplo, mis bisabuelos fueron campesinos, mis padres fueron campesinos, pero también como los últimos 10 años se tuvieron que convertir en jornaleros, porque pues ya no podían resistir en sus estados de origen. Por esa razón, en el Valle de San Quintín, en 2015, el 17 de marzo de 2015, se evidencia todas las condiciones, no ante los ojos de México nomás, sino ante los ojos del mundo, las condiciones reales que viven los trabajadores del campo, donde a veces agarramos la Ley Federal del Trabajo y decimos, wow, vienen todos los derechos, y las prestaciones que la misma ley según otorga, pero no son respetados. ¿Y quiénes son los culpables de que no se respeten estos derechos? Pues principalmente el gobierno, la corrupción que tenemos en nuestro país. Segundo, las empresas. Y tercero, los sindicatos de protección patronal, que están al servicio del patrón y no de los trabajadores. Entonces, y es de sol a sol, no hay horarios.
desde que amanece hasta que oscurezca. Las horas extras, ni hablarlos, no se respetan, no se pagan. Un jornalero no conoce las vacaciones, un jornalero no conoce la prima vacacional, un jornalero no conoce lo que es estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, y hemos encontrado, no solamente en el Valle de San Quintín, sino en varios estados de la República Mexicana, a miles de personas mayores de 70, 80, hasta 90 años, trabajando aún porque nunca tuvieron seguro social. Están condenados a trabajar hasta el último día de su vida para poder comer, para poder pagar los servicios básicos. Entonces, yo creo que sí, nosotros, más allá de reflexionar un poco, es hacer la invitación a todos, a toda la sociedad en general, que podamos irnos integrando un poco. Por eso estoy muy agradecido con todas las personas que llevan estos temas, que hablan sobre estos temas, pero a veces son datos. Y pues lógicamente como investigadores, ellos es su trabajo, pero nosotros agradecemos que nos abran estos espacios para que podamos decir la otra realidad que hay en el campo. Entonces nosotros consideramos que la única manera real de poder garantizar al menos que un jornalero tenga un salario que le alcance para comer por lo menos, necesitamos la participación de todos, tanto de la sociedad, necesitamos la participación de los académicos, de los sindicatos democráticos, de organizaciones campesinas en el país, colectivos y activistas, realmente aprender a solidarizarnos, no solamente con los jornaleros, sino con otros sectores que veníamos hablando hace rato, que también, por ejemplo, nuestras compañeras que hacen limpieza en las casas, que es otro. A veces esos temas no se evidencian, no se tocan mucho, no se hablan y no se evidencian las condiciones reales que viven los y las trabajadores de este país. En el marco del primer Foro Regional de Jornaleros Agrícolas, llevado a cabo el 25 de junio de 2017, en la ciudad de Celaya, estado de Guanajuato, y con la presencia de más de 200 jornaleros y jornaleras de los estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro, se lograron alcanzar importantes acuerdos en favor de la lucha para defender los derechos de los jornaleros agrícolas del país. El primer foro regional surge a partir de la necesidad de profundizar el contacto y vinculación de jornaleros agrícolas a nivel nacional, necesidad que surgió en el trayecto de la Caravana Nacional por un salario justo y una vida digna de los jornaleros de San Quintín, la cual se llevó a cabo del día 4 al 17 de marzo del presente año y recorrió diferentes territorios desde San Quintín, Baja California a la Ciudad de México. En el foro participaron el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas, la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, así como organizaciones aliadas como la Central Campesina Cardenista, la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Amplio Social Unitario, la Unión de Trabajadores del Campo, la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros, el Congreso Agrario Permanente de Guanajuato, así como investigadores y catedráticos de universidades públicas y privadas. En el ámbito del foro se tomaron por unanimidad los siguientes resolutivos. Los estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro hacen suyos el pliego petitorio y las propuestas y luchas de los jornaleros de San Quintín a favor de los derechos laborales y humanos de los trabajadores agrícolas, con el cual iniciaron la lucha el 17 de marzo de 2015. 2. Se acuerda por unanimidad iniciar el proceso de conformación de un movimiento nacional para exigir a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos la aprobación de un salario mínimo profesional para las jornaleras y jornaleros y promover el aumento del mismo a más tardar en el mes de septiembre del presente año. 3. Replicar el foro y realizarlo en otras regiones del país para ganar y promover a nivel nacional un pacto a favor del salario mínimo profesional, así como una reforma a la Ley Federal del Trabajo en beneficio de los jornaleros. 4. Impulsar el tema y defensa de los derechos, integridad y reconocimiento de las labores de las jornaleras del país. 5. Promover la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de los jornaleros a nivel nacional, con la finalidad de que tengan acceso a la salud y a una pensión digna.
6. Iniciar los trabajos de afiliación del SINJA a partir del día de hoy para conformar la sección 5, 6 y 7 del sindicato en los estados de Jalisco, Guanajuato y Querétaro. Se dará seguimiento a dicho acuerdo para finalizar en el mes de agosto. Y último, el número 7, apoyar la campaña del boicot en México contra la empresa internacional Driscoll en los estados participantes del foro. Sí, se necesita seguir haciendo mucho trabajo, pero también necesitamos, aparte de la organización y todo lo que ustedes ya comentaron, necesitamos políticas públicas que realmente puedan impactar de manera positiva en la vida de cada jornalero y jornalera, pero para eso necesitamos trabajar mucho más para poder nosotros subir propuestas, tanto como académicos, jornaleros y jornaleras y otros sectores que puedan podamos ir caminando de la mano para que realmente podamos crear estas políticas públicas y que el gobierno los pueda establecer para que se puedan ir aplicando. Porque, por ejemplo, hablemos del programa Paja. Programa Paja, para nosotros que somos jornaleros o hemos sido jornaleros toda la vida, yo trabajo en el campo desde los 15 años, llevo 13 años prácticamente en el campo, jamás había escuchado como un jornalero común, jamás escuchas si hay programas en apoyo a los jornaleros o a los trabajadores del campo y es muy difícil tener acceso a ellas. Entonces, ¿por qué? Primero, por los papeleos, los requisitos. Luego, por la burocracia, más que nada, porque vas y vueltas y te dicen, vente mañana, y vuelves mañana, ya perdiste un día de trabajo, y vuelves pasado, y igual, entonces sigues igual y dices, pues, bueno, ¿qué tanto me pueden dar? Si me van a dar 800 pesos, ya perdí 3 días de mi trabajo. Realmente hacen falta políticas públicas que puedan realmente impactar de manera positiva en la vida de los y las jornaleras de este país. Yo creo que ese es el otro punto fundamental, independientemente de seguir organizándonos, seguir pidiendo solidaridad, tanto nosotros como ser solidarios con otras luchas que hay en nuestro país, que por ejemplo, otra de las luchas para nosotros muy importantes es la lucha de los trabajadores de Walmart, ¿no? Que quién se iba a imaginar que ellos se iban a organizar y pues también exigir mejores condiciones de trabajo y más salario, ¿no? Y las utilidades que por cierto son una burla, de verdad, no solamente en estos con estos trabajadores pasa esto, sino también en los campos, de verdad tenemos, a mí en lo personal una vez nos entregan utilidades de 10 pesos y entonces hay trabajadores que les entregaban 5 pesos y pues un cheque todavía, pues a veces decimos gastan más en papel que en la cantidad y no alcanza para nada, ¿no? Entonces realmente nosotros seguimos diciendo, pues siguen haciendo de las suyas mientras el gobierno en turno lo permita.